Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, y les vamos a pedir que vean este video en YouTube, y eso lo pueden ver en el canal Ebenezer YouTube, y ahí ven este video. Y tenga paciencia con nosotros porque esto es nueva tecnología que estamos haciendo y estamos experimentando, y esperamos que este video llegue a su casa muy bien. También consideren dar a la iglesia su soporte para seguir los ministros, para poder pagar por lo que cuesta hacer los videos y todo eso, y tener la oportunidad de servir a la comunidad. Pueden ir a Ebenezer-crc.org. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Hola, hermanas y hermanos en Cristo. Este domingo, Día de las Mamás, me voy a concentrar en el mensaje de dos personas, dos mujeres que sirvieron a Jesús durante su tiempo aquí en la tierra. También quiero desearles a cada ustedes un feliz Día de Mamá
y especialmente a todas las mamás que día tras día cuidan a sus familias, a sus hijos, hijas y a sus esposos, la casa. Es una responsabilidad muy tremenda y pero Dios les da las fuerzas y que Dios las bendiga en este Día de las Mamás. El título del mensaje es Una mujer que ama al Señor y al prójimo. Y las escrituras que vamos a leer o que vamos a oír este día es Lucas capítulo 10, 38 a 42, los versículos, y también Mateo capítulo 22, del 34 a 40, versículo. Y la palabra de Dios nos dice, Jesús visita a Marta y a María. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Ahora vamos a Mateo, versículos 34 a 40. Y la palabra de Dios nos dice, el mandamiento más importante. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esta respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. La palabra del Señor. Hay que orar. Dios mío, gracias por tu palabra. Nos das fuerzas y nos das dirección y nos das una vista a dos mujeres, una llamada Marta y la otra María en tus escrituras, y que tu mensaje de tu palabra sea claro este Día de las Mamás, y te damos gracias por tu palabra y por tu amor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Cuando era joven, mi mamá estaba lavando los trastes y ella siempre andaba limpiando la casa, siempre haciendo sus comidas bien ricas y siempre me servía con amor. Y aun cuando dejé de vivir con mis papás y venía a visitarlos, siempre tenía algo que cocinar. Y siempre todo lo que hacía tenía sazón. Y bien sabrosos los frijoles y
y los huevos estrellados con el chile y las tortillas. Era una fiesta para mí todos los tiempos que la venía a visitar. Pero también cuando estaba escribiendo este mensaje me acordé que cuando era mucho más joven yo, una vez era de noche y me dijo, ella estaba lavando los trastes y donde lavaba los trastes estaba una ventana y miraba hacia afuera y yo iba a salir por ahí y me dijo, Diego, acuérdate de Dios, no más andes como burrito en la calle. Y yo, siendo joven y rebelde, le dije, no necesito yo de Dios. Y cerré la puerta y la aventé y me salí. Después de que conocí a Jesús y leyendo la palabra y me abrió sus ojos a su misericordia y amor, yo empecé a traer la palabra a mi mamá y a mi papá. Nos juntamos los viernes a leer la palabra, después de que ella me había alimentado con sus comidas sabrosas. Y luego también hubo otra vez donde era de noche y yo me acerqué donde estaba en la cocina ella lavando los trastes y la oí orando en el mismo lugar donde ella me había dicho que me acordara de Dios. Entonces en esos momentos supe que ella en ese lugar es donde ella se sentaba a oír a Dios y a orar a Dios y oír su palabra en su mente. Y estas son las cosas que leímos de Marta y María, dos caracteres diferentes. Una, Marta haciendo el quehacer, preocupada por la casa, preocupada por la comida. Y luego también el carácter de María, que ella se dedicó a sentarse junto a Jesús y oír la palabra que él decía. La especialidad de este mensaje, y también voy a hablar del servir la iglesia e igualmente tener una vida más profunda en la palabra de Dios, en el servicio de Dios. Y esto es para las mujeres, para las mamás, porque es días de las mamás, pero también aplica esto a los hombres. Voy a seguir. En Timoteo capítulo 5, versículo 10 dice, debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todo por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes. Ha ayudado a los que están en dificultades. Ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Y la palabra de Dios también nos dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 9, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida, a un lugar donde dormir. Cuando leo esos versículos me acuerdo mucho de mi mamá porque ella era así. Y vimos a Marta y a María en ese tiempo donde servían a Jesús. Y en estos tiempos, en este siglo, hay mujeres así que se sientan a los pies de Jesús y que oyen su palabra y que están activas en servir a su prójimo. Claro que sí, Dios se ha establecido en esta tierra y ha escogido a sus hijas y a sus hijos que siguen este modelo como de Marta y María y han sido bendecidas abundantemente. Tal vez no en dinero, en tener posesiones, abundantemente en la misericordia y gracias con el Espíritu Santo que Dios nos da.
Sirviendo la iglesia, por ejemplo, aquí en Ebenezer, tenemos a la joven Kate Raps, que ella sirve a los jóvenes y a la comunidad. Ella desde chica oyó la palabra y Dios agarró su vida para servicio a la comunidad aquí en Cicero, en Berwyn y en estas partes, en estas comunidades. También sabemos que conocemos a varias personas así. A Cincia, que es una diácono, y ella ministra a sus sobrinas. A Susana, me acuerdo que ella me traía a sus hijos y ella hace el ministro en español también. Ella se comunica con los de habla hispana y les enseña de la Biblia también. O como ustedes ven, como alaban a Dios, Patty, Mónica, Naomi y Jessica son mujeres que adoran mucho a Dios porque han sido salvadas. Ellas están agradecidas de que Dios las abrió sus ojos a su misericordia, a su gracia, y las ha traído de la oscuridad a la luz, de no tener vida a tener vida en Jesucristo. Y ellas, con la adoración que tienen de su corazón, nos traen cantando las alabanzas a Dios. Y como por ejemplo Maru, ella se encarga de los servicios de cocina y pone todo eso junto. Hay muchas mujeres, la lista es larga, y hay muchas mujeres que aman a Dios y han puesto su vida en servicio a servir la iglesia, y la iglesia está establecida por nuestro Señor Jesucristo, por el Padre y el Espíritu Santo. Hospitalidad, vemos que no solamente hospitalidad en estos tiempos, pero en los tiempos antes de Jesucristo, había mujeres que servían a los profetas, como Eliseo. Tenía una familia donde le pusieron su cuarto y su cama para cada vez que venía por ahí, esa familia lo servían así. En Proverbios capítulo 31, 20 dice: tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Y esto las mujeres de Dios, las hijas de Dios, lo hacen porque tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les da a reconocer que el servicio aumenta, enseña el amor de Dios con sus brazos de ellas, con su hospitalidad, con servir a la comunidad. Servir la iglesia es muy importante, y para los que vienen en la próxima generación, para que ellos oigan la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2. Te encomiendo a nuestra hermana Phoebe, una sirvienta de la iglesia en Cenchreae. Les pedí que la recibieran en el Señor de una manera digna de los santos y que le dieran cualquier ayuda que ella pueda necesitar de ustedes, porque ha sido una gran ayuda para muchas personas, incluyendo a mí. O sea que las mujeres en ese tiempo ayudaban a la iglesia, los acomodaban, les servían comida, oían la palabra a la misma vez. Y compañeros, y fueron compañeras del apóstol Pablo.
En Romanos 16, versículo 3, dice en sus letras a la iglesia: saluda a Priscila y Aquila, mis compañeras de trabajo en Cristo. En Romanos capítulo 16, versículo 6 dice: dile hola a María, que trabajó muy duro para ti. Y en Romanos capítulo 16, versículo 12, saluda a Trinfena, a Trinfosa, aquellas mujeres que trabajan duro en el Señor. Saluda a mi querido amigo Persis, otra mujer que ha trabajado muy duro en el Señor. Durante los siglos ha visto millones de mujeres dedicadas a servicio, a servir a Dios con sus manos, abriendo las puertas de sus casas. Pero también lo importante es estar cerca a la palabra de Dios, sentarse, tomar cierto tiempo durante el día y leer la palabra y meditar, orar y darle tus penas a Dios. Como mi mamá oró por mí, estoy seguro que esa noche cuando salí de la casa y le dije que yo no necesitaba de Dios, estoy seguro que esa noche ella oró por mi salvación. Yo estoy seguro que Dios la oyó cuando ella le pidió que tuviera misericordia de mi alma. Ustedes como mamás tienen una responsabilidad muy grande. Ustedes pueden afectar lo que les pasan a sus hijos y a sus hijas. Yo sé que son rebeldes uno de ellos, que es muy difícil sentarse con ellos y leer la palabra a veces. Pero la oración, y especialmente la oración de sus hijas de Dios, llegan a sus oídos. No dejen de orar por la salvación de sus hijos y de sus hijas. Como María se sentó a los pies de Jesús, ustedes, yo estoy seguro que también se sientan. Todas las hermanas en Cristo que acabo de decir, yo estoy seguro que cada una de ellas toma su tiempo para leer la palabra, para tener comunión con nuestro Dios, abriendo la Biblia y orando. La vida más profunda de una serviente de Dios, de una hija de Dios, de una princesa de Dios, porque sabemos que Él murió por ti, cristiana. Él murió en la cruz. Su sangre derramada pagó por tus pecados. Y Él te amó antes de tu tiempo. Él vio durante muchos siglos antes de crearte que Él iba a morir por ti para salvarte y para traerte a su reino y para decirte que te amaba. Y Dios, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo tuvieron este plan de salvar tu alma, hermana y hermanos. Y también Él murió por los pecados de todo el mundo en la cruz. Y su sangre derramada satisfació lo que iba a pagar la humanidad por sus pecados. Vida más profunda es estudiar la Biblia. Cada libro de la Biblia nos dice algo, nos da sabiduría, nos dice quién es Dios y quién somos nosotros, nos da paz, nos dirige en la vida, nos hace audaz. Y la oración es la forma en cómo nos comunicamos con nuestro Padre. Y luego también agarrar la palabra y enseñárselas
a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a los que quieran oír la palabra. Invítalos adentro de tu casa y enséñales la palabra. Adoración a Dios es venir a la iglesia, unirse con otros hermanos y hermanas en Cristo. Ya sé que estamos pasando por este tiempo donde no nos podemos juntar físicamente, pero Dios nos va a traer al otro lado de esta crisis. Y va a haber un tiempo donde nos podemos otra vez juntar a alabar a Dios. Y también la vida más profunda es ser discípulos de otros. Ya cuando sepas la Biblia, cuando sepas la palabra y entiendas, ser discípulos a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a otras personas que tú puedes ser discípulos para que Dios te use a ti usando la palabra y que sean salvos. Esa es una vida muy profunda en el Señor. En los Salmos capítulo 1, versículo 2 dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, finalmente, hermanos, lo que sea verdad, lo que sea noble, lo que sea correcto, lo que sea puro, sea lo que sea encantador, lo que sea admirable, si algo es excelente o digno de elogio, pensar en tales cosas. Hace 2 años fui a México. Exactamente en el Día de las Mamás llegué allá. Y estuve allá 5 días. Y escogí un día para ir a visitar a una iglesia. Y luego tuve la oportunidad de conocer a la mamá de Maru, la esposa de nuestro hermano Jerónimo. Y ella me invitó a su casa y llegué y ella me platicó cómo ella y su esposo servían a los hermanos en Cristo que venían a predicar a su iglesia de ellos. Y también cómo abrían sus puertas y tenían un cuarto para los misioneros que iban a México o a otras partes del mundo. O sea que esta santa hermana en Cristo se sentaba en los pies de Jesús y sabía que servir a Jesús era una alegría para ella. Y también me platicó y ese día me dio mi café, me sirvió mi agua caliente, me dio mi Nescafé y platicamos del Señor. Y me dijo, Diego, cuando regreses, aquí tienes tu casa. Como los dos tenemos el mismo Espíritu Santo, tenía ella, porque ahora ya está en la gloria con el Señor. Y ella me dice, cuando regreses, aquí tienes tu casa, no te preocupes de nada, tu comida yo te la hago y todo. Y eso me tocó mi corazón, porque en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 10 dice, debe de ser alguien que haga ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes. Ha ayudado a los que están en dificultades. Ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Esta santa dama que conocí, la mamá de Maru, tenía las características de Marta y María.
Era una señora trabajadora y que yo sé que durante su tiempo aquí en la tierra se sentó en los pies de Jesús. En otras palabras, leía la Biblia y tenía aquella comunión con Dios. Yo sé que ella ahorita está en la gloria. Y le doy la gracia a Dios que tuve la oportunidad de conocer a esta hermana en Cristo. Les recomiendo, hermanas, que se acuerden que las cosas materiales van y vienen. Por la palabra de Dios las sostienen a ustedes. La palabra de Dios los guía a apuntar a sus hijos, a sus hijas, a Dios y a su prójimo. Que Dios las bendiga y las guarde. Y que Dios les dé fuerzas para seguir haciendo el servicio a Dios. Voy a orar. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos quién era Marta y María y cómo Dios, Jesucristo, nuestro Señor, las amaba. Te damos las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lectura para confesión del libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 3 al 5. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Vamos a orar en silencio. Palabra de perdón, Salmón, capítulo 32, versículo 1 al 2.
Oh, qué alegría para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. La bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Vayan con Dios.